Habemos Cuenta Pública 2025 en Durango. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al cabaret del jueves 19 de marzo de 2026. Hoy vamos a analizar en el primer bloque de este programa, yo sé que les va a interesar muchísimo, la Cuenta Pública 2025 que hace alrededor de 17 días, 18 días, se entregó al Congreso del Estado. Pregunta seria. Ernesto Alanís Herrera, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y Diana Gabriela Gaitán Garza, la titular de la Auditoría Superior del Estado de Durango, van a auditar la cuenta pública de Esteban Villegas. Otra pregunta seria. Los diputados del Congreso, los que forman parte de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública del Congreso, van a revisar o siquiera leer la Cuenta Pública 2025 de Esteban Villegas. De eso y más vamos a platicar en este programa del día de hoy. En la entrevista del día vamos a platicar con Rafael Palacios Cordero, abogado, columnista de Milenio y simpatizante de Morena. Vamos a platicar, charlaremos sobre el plan B de Claudia Sheinbaum Pardo, pero sobre todo haciendo énfasis en los aliados incómodos de Morena, el Verde y el PT, y cuáles son las perspectivas electorales en torno a esa coalición en Durango. Quédese conmigo, esto es El Cabaret, mi nombre es Leonardo Álvarez y comenzamos. De vuelta, queridos amigos, gracias por sintonizar El Cabaret, póngase cómodo, escoja su mejor localidad y sígame en estos 55-60 minutos de análisis político, sorna y charla, digamos en una charla amena entre usted y yo, analizando la coyuntura política como debe ser aquí en Durango. Y mire, vamos a iniciar como siempre, es tradición ya en El Cabaret, haciéndole un homenaje implícito con esto que analizo a los moneros más importantes de México y de Durango. En primer lugar, empiezo con Monero Hernández en la jornada. No podíamos dejar de lado el tema internacional y me parece que esta caricatura, este cartón político es importantísimo. El estrecho de Trompus, así lo titula Monero Hernández. La guerra contra Irán, desde mi perspectiva, es un suicidio económico disfrazado de estrategia geopolítica. Y ha sido un fracaso para Trump. Ya van 17, 18 días, ya vamos para 3 semanas y esto ya se le salió de control a Estados Unidos. Junto que con su aliado, Israel, Estados Unidos e Israel, están dinamitando la estabilidad global al asfixiar el estrecho de Hormuz, por donde transita ni más ni menos que el 20% del petróleo y gas licuado del mundo. Las evidencias son demoledoras. Tome nota. El bloqueo ha disparado el crudo Brent, el precio, un 39% en solo 4 días, amenazando con superar los $200 por barril. El día de hoy, jueves, ya estaba en promedio el barril de petróleo en $120. Pues bueno, pero esto se está esperando, la expectativa negativa es que llegue a los $200 por barril. Para el ciudadano estadounidense, que es parte de lo que aquí Trump tiene que combatir y hacer frente, esto se traduce en un alza récord de más de 65 centavos por galón en una semana y devorando esto el ingreso familiar y alimentando una inflación del 6%. Los norteamericanos están, pero que se jalan los pelos. Con una deuda nacional, tome nota, fíjese nada más, que ya asfixia a los Estados Unidos. No escucho a Alito Moreno, a Denise Dresser, no escucho a Lili Telles quejarse de que Donald Trump, por ejemplo, llega a una deuda nacional de $34 billones que está estrangulando las finanzas públicas de Estados Unidos, por un lado. Y en lo que va de la guerra, menos de 3 semanas, llevan 3,700 millones de dólares gastados. Este combate o simulación de combate es una negligencia criminal. 3,700 millones de dólares de las finanzas públicas. Esto implica una presión a las finanzas públicas norteamericanas. ¿Qué debo subrayar además?
pues debemos de ser claros y decir lo siguiente: no es una defensa de la democracia, es un shock energético provocado que arrastra al mundo a la estanflación. Anótese ese concepto, estanflación. Y esto es solo para salvar intereses de guerra. Con esto termino. ¿Qué es la estanflación? Aguas, porque estamos acercándonos, sobre todo los norteamericanos ahorita, se están acercando a un fenómeno económico que es muy dramático. La estanflación en menos de 3 semanas, ¿qué significa? Es el peor de los mundos económicos. La parálisis del crecimiento y el desempleo, o sea, hay estancamiento económico, ni generación de empleo, ni crecimiento, y por el otro lado, colisiona con el alza descontrolada de los precios. Imagínese una contracción del PIB, no hay empleo, no hay crecimiento, pero además hay incremento de precios. Paradójico, ¿no lo cree usted? Los precios suben cuando hay alta demanda. Imagínese la estanflación, este fenómeno económico en donde se paraliza el consumo, se paraliza el crecimiento y suben los precios. Paradójico. Eso es lo que apunta el mundo si sigue la situación en el carril que sigue. Ahora, el tema de las elecciones en noviembre es lo que más le va a preocupar a Donald Trump. Pero mire, de lo internacional, ahora pasemos homenajeando a mi querido amigo Alfonso Canomá con uno de sus cartones de la semana inenarrable. El título del cartón de Canomá se llama Noticias desde el sótano. Si ya estamos hablando que en Estados Unidos está cayendo y está en el sótano Donald Trump, pues aquí en Durango no canta malas rancheras nuestro cantante gigante, ¿no? Estamos hablando que dice un periodista serio y le pregunta a Esteban Villegas, ¿qué se siente ser el peor gobernador de México? Está en el sótano, ¿no? Y quiero que analice una gráfica que está ahí para aderezar y complementar este cartón de Canomá que habla del sótano. Pues el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAIEF de Durango, que registra y genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta es una serie de tiempo que va de febrero 2025 a noviembre 2025. Y estamos hablando que es el indicador de la actividad industrial mensual y obviamente, usted lo ve, está en números negativos en 10 meses. Durante el año 2025 la actividad industrial en Durango colapsó. En el sótano, está hundida, negativa. Esta medición implica en conjunto sectores de la industria en manufacturas, minería, construcción y generación de electricidad. Donde estamos hundidos y en el sótano es en construcción, en manufacturas y en generación de electricidad. La minería repuntó solamente en noviembre, un poquito. En promedio, los 10 meses del año de febrero a noviembre, estamos hablando que la actividad mensual promedio en Durango estuvo colapsada, promedio menos 10.6%. Ahí está. Y entonces, noticias desde el sótano, la calificación de Esteban Villegas, el último de los gobernadores, en el sótano, y la industria y el crecimiento económico en Durango colapsados en el sótano. Siguiente cartón, también de Canomá, que tiene también que ver con una crítica punzante directa al gobernador. El otro conflicto, si estamos hablando de que hay un conflicto a nivel internacional por Donald Trump, pues hoy el conflicto que tenemos los duranguenses es estar siendo bombardeados un día sí y otro también con abusos, con mentiras, con burlas de parte del gobernador, no solamente para la gente que es opositora a su discurso, a sus posturas, sino hasta para gente que trabaja con él, para periodistas. Cree que somos estúpidos. Lo que sucede con este bombardeo de abusos, de mentiras, de burlas, es lo que aparece del lado derecho. Y es el colmo, el tema que usó para recular, ¿no? Ahora ya hay que atender este verbo que va a ser un verbo muy usado por Esteban durante lo que siga de su sexenio. Yo reculo, tú reculas, él recula, todos reculamos. ¿Qué reculador es el gobernador? Pues bueno, lo que se habló toda la semana, que se habló del tema de cambiar a Pancho Villa de su lugar habitual hacia San Juan del Río, pues tuvo su origen y la respuesta que dio muy fácil es que fue un chisme. Pues bueno, yo quiero que escuchemos al maestro Guillermo Salazar cómo le aprietan ahí abajito donde duele para que recule también el maestro Guillermo Salazar, porque ya, si nos atenemos al discurso de Esteban, el chismoso, pues fue Guillermo Salazar.
¿sí? Entonces, el maestro Guillermo Salazar y el monumento a Francisco Villa, esto es un post de Susana Blanco en Contacto Hoy, y lo titula de esta manera: las entrevistas son de Nancy Briceño para Durango 21, y enfocándose en el maestro Guillermo Salazar, que me extraña el comportamiento de Guillermo Salazar, el señor, me imagino, es únicamente el encargado de la obra. Escuchemos el clip de video para que usted se dé cuenta la forma que reculó Guillermo Salazar y que a la vez hizo que reculara el gobernador del estado. El protagonista de este video, que hago con mucho cariño, es el escultor Guillermo Salazar, quien en una entrevista al medio Durangos 21 informó que el monumento al general Francisco Villa será trasladado a San Juan del Río y que ya empiezan la próxima semana. Escúchelo usted mismo. Empieza a demolerse el pedestal para poderla bajar y hacer todo el trabajo que requiere el remozamiento de la escultura de mi general Villa. ¿Lo van a llevar a algún lado para el trabajo? Se va a cambiar de lugar. No les sé decir a qué lugar, pero se va a cambiar de ahí. Y por eso requerimos que se baje la escultura para poder trabajarla a piso. Iniciamos la semana que entra. Va a ser una broncotota hasta para trasladarlo a donde quieren que lo llevemos. Es muy grande. ¿Se queda aquí en Durango? Adelante. Bueno, ya no en el municipio de Durango. Lo van a sacar fuera, no sé a dónde. ¿No será para allá, para San Juan del Río? Que habitan en esta tierra bendita. Sí. Ah, ¿ya ve? Con usted no se puede. Y mire, ya solté la sopa. Pero agárrense, porque en otra entrevista al mismo medio estuvo bien raro, porque todo indignado, el escultor niega que este armatoste se vaya a mover, diciendo que todo es mediático y para llamar la atención, y mejor empezó a decir que ocupa mantenimiento y no sé cuánta cosa. Desafortunadamente nunca se acordaban del general Villa. Señor gobernador, su intención es rescatar la obra del general Villa, no para llevársela a San Juan del Río. Están sacando con que se la va a llevar a San Juan del Río, que se la va a robar, ¿no? Se va a cambiar de lugar. No tiene ni la mínima idea de qué es lo que le pasa a la escultura. Si no le metemos mano, puede hasta causar un accidente. La base está destruida, es un peligro. El problema serio no es tanto que la bajemos para hacer un movimiento y llamar la atención, no. Entonces ya no entendí. ¿Si se van a llevar a Pancho Villa o Nel? Decídase, por favor. Salazar, que un día suelta la sopa, como le dice a Nancy Briceño, y otro día recula, como recula el gigante cantante que es nuestro gobernador. Entonces, ellos reculan y todos reculan. Él recula, el gobernador recula y ellos reculan. Así está el tema de Pancho Villa. Vamos a ver en qué termina, pero mire, mientras eso sucede, el asunto de Pancho Villa, pues, desnuda el bajo crecimiento económico de Durango, el tema que vamos a tocar de fondo, que es la cuenta pública 2025, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quiero también aprovechar este momento para pasarle un clip de video y le pido la lámina y la gráfica a mi equipo de un posicionamiento que me llamó la atención en el Congreso de Durango de la diputada Nadia Milán. Importantísimo, ¿por qué? Hace una crítica fuerte a la gestión del secretario de Salud del Estado de Durango, al doctor Moisés Nájera Torres, el próximo, ¿cómo se llama? Híjole, el próximo subsecretario Bustamante, el próximo Bustamante del sexenio, el doctor Moisés Nájera Torres, que lo critica Nadia Milán por la falta de personal médico los fines de semana en los hospitales de Durango, que no deben normalizarse. Y subraya la diputada, la salud no sabe de horarios y días festivos. Esto habla de las zonas más alejadas de hospitales en Durango. Vamos a ver qué dice la diputada Nadia Milán. Me llamó la atención. Digo, nosotros que creemos que
todo el tiempo Morena está callado sin ser oposición, pues al menos hay una pequeña luz que se abre ahí en el Congreso. Escuchémosla. Y lo digo con claridad, si como presidenta de la Comisión de Salud no obtengo respuesta de él, ¿qué le espera al pueblo de Durango? No, es importante señalar en este pleno una situación que no puede ni debe seguir ocurriendo. La falta de atención médica durante los fines de semana en algunos hospitales. La salud no entiende de horarios, no distingue entre días hábiles o inhábiles y mucho menos puede ponerse en pausa cuando más se necesita. Durango no es solo la capital, hay más vida más allá de las casetas. Más allá de la ciudad de Durango está la laguna, están las serranías, están las comunidades rurales que muchas veces quedan fuera de la discusión, pero no de la realidad. Como presidenta de la Comisión de Salud y como diputada que recorre el territorio, tengo que decirlo con claridad, Durango no es solo la capital. Hago un llamado respetuoso pero firme al secretario de Salud para que atienda esta situación de manera inmediata. La salud de las y los duranguenses no puede seguir siendo ignorada. Y lo digo con claridad, si como presidenta de la Comisión de Salud no obtengo respuesta de él, ¿qué le espera al pueblo de Durango? La presencia de médicos especialistas y ginecólogos en el hospital de Gómez Palacio durante los fines de semana no puede seguir siendo una ausencia normalizada. Lo invito respetuosamente a recorrer el territorio, a escuchar a las familias de la laguna y a conocer de primera mano lo que cuesta para muchas personas trasladarse desde sus comunidades hasta un hospital. Estamos de vuelta, queridos amigos. Interesante, ¿no? Dijo, me llama la atención porque al menos yo también soy de los que ponen el dedo en la herida y decimos que aquí no existe oposición. Bueno, una lucecita fuera del túnel aparece ahí de Nadia Milán, la diputada, que le pone cascabel al gato, y al próximo Bustamante del sexenio de Esteban, al doctor Moisés Nájera, pues lo evidencia por ser un inútil en la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Pero mire, parte del tema que voy a adelantar, y antes de cerrar este primer bloque, con sorna política y crítica de altura, pido la siguiente lámina. Habemos cuenta pública del gobierno 2025, el día 28, si no me equivoco. Allí usted en la lámina derecha, en la fotografía del lado derecho, aparece que el H Congreso del Estado de Durango, el día 28 de febrero, recibió de parte de Franklin Corlay y de la Secretaría de Finanzas, presenta el gobierno del Estado cuenta pública ante el Congreso a nombre del gobernador del Estado, el ilustre gigante. El secretario de Finanzas, Franklin Corlay Aguilar, presentó la cuenta pública 2025 ante el Congreso del Estado en cumplimiento con los plazos y disposiciones que marca la ley. Ahí aparece, mire, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, junto a Franklin Corlay, recibiendo la cuenta pública. Y del lado izquierdo, unos días después, es decir, el miércoles 4 de marzo, inicia el Congreso de Durango proceso de fiscalización de cuentas públicas. La revisión evaluará ingresos, egresos y deuda. Los informes deberán entregarse al Congreso a más tardar el último día hábil de julio. Yo le voy a dar un informe al final de este programa, muy interesante, adelantándome. 18.5% de deuda en Durango, de todo el presupuesto del Estado. Pues bueno, la pregunta seria que nos hacemos hoy aquí para evidenciar si es que esta cuenta pública va a ser analizada. La pregunta seria, Ernesto Alanís Herrera, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, y Diana Gabriela Gaitán Garza, que están allí a la izquierda en sus pantallas, la titular de la Auditoría Superior del Estado de Durango, ¿van a auditar la cuenta pública de Esteban Villegas? Pregunta seria, se la dejo ahí al auditorio. Y siguiente lámina. Habemos cuenta pública. Si ya hablamos de los titulares del Congreso, de la Auditoría, de Finanzas, pues hoy analicemos la Comisión del Presupuesto, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Estado. Ahí aparece, mire, la comisión en pleno, están atendiendo una comparecencia del año pasado. Pues bueno, pregunta seria. Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública van por lo menos a leer la cuenta pública 2025
y los presupuestos que entregue Esteban Villegas? Pregunta seria, ¿eh? Se la dejo ahí. Y gráfica número 3, gráfica siguiente. ¿Quiénes son esos diputados que forman parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública? De izquierda a derecha, los enumero. Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, presidente. Diputada Sandra Lilia Maya Rosales, secretaria. Diputado Fernando Rocha Amaro, vocal. Diputado Otniel García Navarro, vocal. Diputado Ernesto Abel Alanís Herrera, vocal, y además presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y representante del gobierno del Estado, del gobernador en el Congreso. Diputada Cintia Montserrat Hernández Quiñones, vocal. Diputada Verónica González Holguín, vocal del PAN. Diputado Martín Vivanco Lira, vocal de MC. Los diputados del PAN ahí son Fernando Rocha Amaro y Verónica González Holguín. Esos son los del PAN. Martín Vivanco de MC, Cintia Montt y Sandra Maya de Morena, y Rocío Rebollo del PRI y Otniel García también de Morena, ¿no? Ya le iba a decir del PRI, pero pues para el caso es lo mismo, ¿no? María del Rocío Rebollo Mendoza del PRI y Ernesto Alanís del PRI. Ahí Otniel ahí como que del primor, ¿no? Lo ponemos. Pregunta seria, la vuelvo a ratificar. Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado van por lo menos a leer la cuenta pública 2025 o los presupuestos que entregue Esteban Villegas Villarreal. Pregunta seria, lo dejo a consideración. Vamos a una pausa y regresamos a charlar con Rafael Palacios Cordero. Trump, más Polk y menos Lincoln. ¿Crees que lo de Trump son solo aranceles y bravatas de campaña? Te equivocas. Lo que estamos viendo no es una negociación comercial per se, es el regreso de los fantasmas de 1847. Donald Trump no quiere ser Lincoln. Él aspira a ser James Polk, el presidente que nos arrebató la mitad del territorio. Su retórica ya no es diplomática, es imperial. Para él, la relación con México es una herida abierta que justifica una nueva conquista. El nuevo Tratado de Libre Comercio no busca socios, busca súbditos. Es un tratado de Guadalupe Hidalgo 2.0. Si antes nos quitaron tierra con armas, hoy pretenden quitarnos soberanía con firmas. Y ojo, porque esto huele a la doctrina Negroponte, la del Telecán, someternos para que sus problemas de seguridad sean nuestros problemas, borrando la frontera real para imponer la suya. Así que dejemos la ingenuidad. No estamos ante un empresario duro, estamos ante una visión expansionista que quiere terminar lo que Polk comenzó. La pregunta es, ¿tenemos estrategia para resistir o solo estamos administrando la rendición? La negociación del TEMEC se va a poner dura. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, como les anuncié en un principio, tengo aquí ya en pantalla un enlace telefónico, una llamada a mi querido amigo Rafael Palacios Cordero. Él es abogado, él es analista político, además es editorialista de Milenio y militante de Morena, que para el caso me parece que es muy coyuntural que hoy estemos charlando porque ha escrito sobre la reforma electoral planteada, el Plan A, y trae datos interesantes. Rafa, muy buenas tardes, bienvenido al Cabaret y muchas gracias por atender la llamada. No, un gusto y siempre agradecido de acompañarlos y compartir con ustedes y con la audiencia, mi estimado Leo. Perfecto, Rafa. Oye, pues empezando a tambor batiente, a ver, ¿qué me cuentas? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva de la propuesta de reforma electoral que se planteó al Congreso y que desde un inicio fue bombardeada por Reginaldo Sandoval y los del Verde, Velasco, etcétera, de que no iba a ser votada? ¿Qué panorama me das tú? ¿Qué lectura? Pues mira, en primera instancia fue la crónica de una propuesta anunciada que no iba a pasar. Ok. ¿Por qué? Porque los aliados en términos partidistas, los aliados del movimiento, que son el Verde y el Partido del Trabajo concretamente, pues habían anunciado que no iban por dos cosas principalmente, las prerrogativas y los plurinominales, claro, que es de lo que han vivido. Yo, como bien lo dices, en los editoriales, tanto en Milenio como en El Soberano, que nos dan oportunidad, claro, de aportar ahí nuestros enfoques, hemos manifestado
que el sistema político, en tema particular, en el régimen democrático y en tema ya derivado del sistema de partidos, Claro. está muy desvirtuado en México. Los partidos inicialmente se planteó que fueran una institución de carácter público donde el ciudadano tuviera acceso a espacios de poder político. Claro. Y todo lo que implica que se someta a votación de cargos en el sistema democrático en el país. Pero aquí los partidos se han convertido en un botín político de unos cuantos, tanto familias como socios económicos, y en particular esos partidos, como en su momento el PRD, fueron o han sido ya secuestrados por unos cuantos y se la han pasado viviendo de esto, de las prerrogativas que son millonarias, Claro. son caudales de recursos públicos, que eso es lo que no podemos perder de vista, para que unos cuantos resulten millonarios e irse intercambiando de un cargo a otro cada legislatura entre 2 o 3 personajes. En Durango tenemos casos muy concretos, Bueno, directamente das en el clavo. Casos que han, a juicio de muchos, vendido elecciones, se han acordado con los poderes fácticos locales y eventualmente también han jugado de brazos caídos en otras elecciones perjudicando a Morena. O sea, se han hecho millonarios al amparo del poder. Yo les he dicho en muchas ocasiones, saca a los personajes que están haciendo política y enriqueciéndose del puesto, a que los pongan a vivir como un ciudadano común y no tienen de qué vivir realmente, porque no tienen otro oficio, no tienen otra herramienta, alguna habilidad desarrollada para generar. Pero ahí, sin embargo, en el cargo público se han hecho millonarios, que es, ese es el planteamiento esencial de la presidenta, del cual compartimos muchos, porque se ha desvirtuado este sistema de partidos y los aliados de Morena, pues qué mejor ejemplo. Bueno, y también dentro de Morena hay sus personajes con estas características, pero bueno, afortunadamente todavía creo que el partido a nivel nacional conserva esta línea ideológica, política, que no es luego tan posible tener el control para que se le cuelen personajes con dudosa procedencia y que echen a perder la imagen del partido, del movimiento que representa causas en favor de los más desprotegidos. para allá voy, Rafa. La oposición ya se montó aquí también, no solamente por el tema del voto en contra del Verde y del PT, pero en concreto sobre la propuesta de la presidenta. La oposición dice, fue una derrota para Claudia Sheinbaum, desde el poder público, desde la parte vertical, la dirigencia vertical de Morena, digamos, aparece la situación de, una forma de defender la situación es que se exhibieron a estos liderazgos. ¿Qué opinión te merece? O sea, ¿cuál fue el objetivo de lanzar esta reforma? Si bien es cierto, se exhibieron esos liderazgos, pero al final de cuentas no pasó. Y ahí están todavía en la coalición, y el plan B que hoy se está reformulando, pues va con ellos, con el Verde y el PT. Es una derrota, se exhibió implícitamente estos personajes, pero ¿qué sigue? O sea, al final de cuentas sigue la coalición y necesitan los votos del PT y del Verde. Bueno, lo que yo te pudiera decir al respecto, y que fue lo que también aporté en mis análisis, es que el status quo que hay en el sistema normativo que regula los procesos electorales, pues finalmente le convienen a Morena. Okay. Es como si la oposición, que celebra pírricamente esta victoria,
se hubiera dado un balazo en el pie porque se estaba replanteando el sistema de designación de representación proporcional. Ahí a ellos les podía haber beneficiado. El actual modelo le beneficia a Morena. Totalmente. Lo que se quiso incorporar, digamos, a los cambios en la reforma es este replanteamiento de la representación proporcional, donde se obligaba a hacer campaña, porque finalmente los segundos lugares bien posicionados son los que iban a entrar. Claro. Y lo que sí es un reclamo ciudadano, que es el costo político que van a asumir nuestros compañeros, es que el exceso de prerrogativas, que son miles de millones de pesos a costa del ciudadano, eso es lo reprobable y eso es lo que no le quisieron entrar, y eso es lo que van a asumir el costo quien votó en contra de este planteamiento de reforma. Ok. Y ahora el plan B, a ver, Rafa, ¿qué sigue? ¿Se asume esa situación? ¿Van para adelante? ¿Está ahorita sobre la mesa? ¿Qué va a pasar? Y te lo digo porque aquí en Durango es muy peculiar. O sea, aquí, por ejemplo, en Durango, en el distrito, los distritos de la ciudad de Durango, pues no va el PT, por ejemplo. Va solo Verde y Morena. Y fuera de la ciudad de Durango van PT, Verde, Morena. ¿Qué va a pasar? ¿Qué implicaciones hay para la situación y los equilibrios políticos en Durango? Ahorita bien lo dices también, hay personajes dentro de Morena pues, que están muy vinculados al priismo rancio que eventualmente no hemos podido erradicar en Durango. ¿Qué sigue? ¿Qué implicaciones hay? Mira, a nivel nacional yo veo con mucho optimismo, digo, ya se quisieron reivindicar los partidos aliados, claro, diciendo el plan B lo apoyamos al 100%, y yo creo que los lineamientos que trae este plan B de reducir considerablemente los costos por legislador local es un derroche en los congresos locales. Okay. Y número de regidores, que hay cierta discrecionalidad en las entidades federativas para distribuir los presupuestos públicos. Y ahí es claro, donde va este acotamiento que yo lo veo de manera muy positiva a nivel general. Ahora, en lo particular, Durango, pues evidentemente ha habido una serie de perfiles en estas 3 legislaturas que lleva de Morena y aliados en el Congreso, claro, donde han sido limitados, corruptos, serviles, y que no ha habido algo que realmente se vea como un contrapeso político al Ejecutivo, donde no ha experimentado Durango una conducción del Ejecutivo, si no hemos sido oposición, claro, desde el nacimiento desde el 2018 a la fecha. Correcto. Y han sido sumisos. Bueno, si no es porque la presidenta del partido los condiciona a una expulsión, porque han estado avalando todo. Lo más vergonzoso, cuentas públicas, presupuesto, la reforma judicial, que solaparon una barbarie. Con un silencio, híjole. No, un respaldo, simplemente. Sí. El hecho de que el Congreso haya avalado la reforma en los términos que se propuso y en la operación de la reforma haya avalado una sola lista sin competencia electoral, pues evidentemente es un servilismo. Luego hay gente que es muy ignorante, hay gente que deliberadamente se agacha y cobra. Claro. Eso es corrupción, eso es ir en contra del movimiento. Hay mucho personaje chapulín que no le importa el tema del movimiento, lo que le interesa es lo personal. Ha habido casos en que han sido diputados, diputadas, y como ya no, o regidores, y como ya no les genera más cargo, más dinero, se van otra vez de donde vinieron. Okay. Hay casos muy concretos de diputados que han asignado y que como ya no les dan más en Morena, se regresan al PRI.
eso es el ejemplo más nítido de lo que en Durango representa Morena, el movimiento de estar poniendo gente que no tiene principios, que no ha tenido esta formación, que no abraza esta cuestión ideológica. Y bueno, pues están muy susceptibles a que si no les prolongan o les dan un cargo más, se regresan a de donde son. Dices cosas muy, muy concretas y hay perfiles muy, muy señalados, Rafa. Y la forma en que es percibida Morena en la Ciudad de México, pues es muy clara. Es la visión que estás mostrando ahorita. Pero, ¿qué alternativa tenemos? A ver, los que genuinamente votan por Morena, la gente que te encuentras en la calle, que está harto de perfiles típicos como una Sandra Maya, una Cintia Montt, un Oniel García. Eso es en el caso de los diputados, por decirte nada más unos. En el caso de los regidores, pues un Iván Gurrola. Lo señala la gente, o sea, te lo dice la gente. ¿Qué alternativa tenemos? O sea, esta visión que se tiene del centro hacia nosotros, que a pesar de las amenazas, pues ahí siguen. ¿Qué alternativa tenemos para el 2027, que va a haber elecciones, y sobre todo para democratizar la política en Durango? ¿Qué me dices al respecto, Rafa? Mira, cada proceso comicial es una nueva oportunidad. Okay. Hay la dirigencia que ha estado en diferentes momentos, creo yo, y lo he señalado, que se ha equivocado en el procesamiento de candidaturas, en la definición de perfiles. Y ahí está la mejor prueba. Hay gente que ha estado repitiendo y que no aporta, o hay gente que tiene vínculos con intereses oscuros, la verdad, en lo político y más allá de lo político. Y bueno, si no se corrige eso, pues va a seguir sucediendo lo mismo. No puede aspirarse al poder, a ganar una gobernatura, a ganar alcaldías, a ganar la mayoría en el Congreso, si se está permanentemente tomando malas decisiones, claro, y poniéndole a la ciudadanía perfiles que ya están conocidos, pero en negativo. Claro. El proceso electoral de la gobernatura, pues se cometieron muchos errores en el procesamiento. La verdad que no era, yo lo sigo sosteniendo, el PRI tuvo un candidato pésimo, con mucha cola que le pisen, y bueno, de este lado no había opciones, no había había rupturas, había falta de armonización, de ensamble político, pero no, se le apuesta como si la inercia nacional fuera a cobijar en automático la fuerza del obradorismo, del claudismo, de todo lo que implica una fuerza abajo social, pero no. Yo tengo mi reconocimiento a la gente en Durango capital en particular, que es muy analítica, es donde incluso a nivel nacional se forjó la alternancia, donde la gente realmente responde con capacidad analítica de quién le conviene y quién no. Pobre Durango, Leo, que lo han orillado a escoger a ver quién es el mejor, sino a ver qué es lo menos peor. Eso es como lo conceptualizo yo. Estoy de acuerdo, digo, tenemos la experiencia del 2022, la que encabezó la fórmula fue Marina Vitela. Tuvimos en aquel entonces un desastre porque recuerdo, y digo, hablo en plural porque esperabas una apertura y una lucha política genuina, pero pues en los bombardeos vinieron de dentro, ¿no? En aquel entonces fue el doctor Enríquez y un Omar Castañeda en La Laguna. Luego viene la elección del 2024, que esperabas también que hubiera acompañamiento. Pues claro, a nivel nacional sí se dan el apoyo a los candidatos a la presidenta. Y te pongo ese otro ejemplo porque luego viene la del 2025 en la alcaldía que justamente acabamos de pasar.
Yo otra vez Enríquez viene a aportar pues muchos negativos, pero pues realmente no hubo manera y gana en reelección un Toño Ochoa que básicamente está súper cuestionado a la fecha, es el presidente del predialazo, está en connivencia con Esteban Villegas, totalmente capturados. Entonces, ¿qué alternativa tú le ves y qué le puedes decir a la gente de Morena de aquí en adelante? Porque, como tú dices, es una nueva oportunidad, pero la gente en la calle te lo dice. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los perfiles? O sea, sí hay una nueva oportunidad, pero ¿qué alternativa tiene Morena en lo local? En La Laguna ya vemos que hasta se perfila presumiblemente una candidata a la gubernatura, que es hoy la alcaldesa de Gómez Palacio, que es Betsabe Martínez, pero pues totalmente avasallada por un control político de Esteban Villegas Villarreal. ¿Qué nos dices al respecto, mi querido Rafa? Pues mira, hay varios puntos. Es muy amplia la valoración que sería en lo que estás describiendo, Leonardo. De entrada, yo creo que Morena tendría que tener un serio replanteamiento, porque yo no veo que se forjen posibilidades a partir de grupos que pretenden agarrar plurinominales, regidurías, municipios, sin pensar en un tema de gobernar realmente y transformar el Estado. Yo no veo todavía liderazgos, te lo digo en frío, claro, y con toda responsabilidad, que puedan asumir una armonización política, primero al interior, claro, y segundo, una propuesta clara, convincente a la ciudadanía. No podemos estar pensando que porque ya se ejerce el poder en ciertos segmentos, claro, en el Congreso, en un municipio, ya con eso en automático pueden generarse posibilidades, porque se ha gobernado alejado de los principios, totalmente, de los lineamientos, de las directrices del movimiento. Hay frivolidad, hay falsedad, hay espontaneísmo. No existe realmente algo que realmente haga que el ciudadano voltee a ver que existen ideas claras de gobernanza, de transformación para cambiarle la vida a la gente. Eso es lo esencial, yo creo. Claro. Y eso, mientras haya esta parte donde Morena esté fragmentado, donde haya una carnicería al interior, donde no se esté dando las condiciones de acuerdos, de unidad, de ir por un mismo camino, porque pareciera que no se le entiende lo que ha pasado. La realidad les ha puesto cachetadas fuertes a personajes que se sentían los mesías o que se sentían los obradoritos o las obradoritas locales, pero que realmente no tiene nada que ver con esa aspiración genuina de transformación, de poner el poder al servicio de la gente. No, es un tema de, primero, un historial de incongruencia, inconsistencia política, ideológica, con escándalos, con situaciones que no ayudan a los personajes. Y segundo, bueno, pues realmente ese ego que caracteriza, y te lo voy a decir, a muchos políticos duranguenses, pareciera que es un requisito, porque están llenos de ego, quieren que la gente les esté rindiendo pleitesía en el cargo, y que se sienten pues el non plus ultra, tocados por Dios. Algo así. Entonces, pues mientras no entendamos eso, Leo, de que la política se hace diferente, de que los cargos no deben de marearlos,
de que no es el cargo para enriquecerse, no es para cambiar su situación económica y patrimonial del dirigente o del diputado o del alcalde o aspirante a gobernador. Mientras no entendamos eso, mientras siga esa inercia de gobernanza priista dentro de Morena, no hay forma de aspirar. Digo, se generan posibilidades por las circunstancias ajenas. Claro. Porque ya no va a ir el PRI y el PAN juntos en la gobernatura. Es correcto. Se abre otra. Porque... Tocas un tema muy, muy, muy importante, ¿eh? Al margen de lo que estás diciendo, que perdón la interrupción, pero a ver, están todas las condiciones, fíjate bien, de malos gobiernos, malos resultados, una economía desfondada, una crisis económica y política y social producida en el seno del PAN-PRI. Los resultados de la actual gobernatura ahí están tangibles, y los de la reelección y Toño Ochoa en la alcaldía, por lo menos para hablar aquí en el centro, están ahí. Más lo que tú estás comentando, que esta fragmentación de que ya no van a ir juntos, pues se abren posibilidades, pero ¿y qué sigue en Morena, mi querido Rafa? Ese es el gran tema, y yo no veo realmente que haya alguien que esté articulando, alguien que esté integrando, ensamblando. Es más, no veo un Morena confrontando al gobernador que está tan vulnerable, que se ha equivocado sistemáticamente. Cada semana hay escándalo tras escándalo. En su propio, no hay una idea clara de gobernanza del actual gobierno y del actual gobernador. Y no hay quien le señale. ¿Por qué? Porque prefieren estar recibiendo las migajas para que se callen. Ya no se diga en un ámbito mediático, sí, por supuesto. Que bueno, ha sido el comportamiento histórico en Durango. Hay periodistas y medios de comunicación que les va bien en cada trienio o sexenio, y algunos salen, pero y luego ya andan en el otro sexenio batallando porque no son los del sistema, los predilectos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así en el tema político, pero lamentablemente las 3 legislaturas de Morena pues han sido muy cuestionadas. Yo te diría, bueno, pues hay personajes rescatables, pero híjole, la verdad, no veo. Yo tampoco. Con todo respeto, sí. Yo respeto a las personas en lo particular, nunca agredo y nunca me meto, pero oye, bueno, pues que tú digas que alguien se pare en tribuna a defender, a señalar a lo que hay actualmente en el pobre Durango, que está rezagado a nivel nacional en todos los aspectos. Y no hay contrapeso político, no hay quien señale, ni desde el ámbito partidista, ni desde el ámbito legislativo, ni desde el ámbito del movimiento social. Totalmente. Eso es lo que la verdad a uno le pesa, porque como duranguense que anda fuera del estado y ve las cosas un poquito con más desde otro enfoque, haciendo contrastes, comparativos, y con ese pesar, híjole, ¿hasta cuándo en Durango le podemos decir a los jóvenes ya pueden quedarse aquí en el estado, donde pueden desarrollar en todos los aspectos, en una vida profesional, laboral, personal, cultural, deportiva, en todos los ámbitos donde pueden sentirse felices y realizados? Y no es así. Lamentablemente no es así. Muy bien, Rafa. Mira, bueno, para ir cerrando, se alargó un poquito esto. Claro que luego está abierto el espacio para cuando andes por acá o en otro enlace. Pero una última pregunta y para perfilar el cierre de la charla, que como siempre muy interesante, y te agradezco nuevamente. No, al contrario. Monreal, a ver, Monreal es el coordinador de la circunscripción número 1. ¿Qué sigue? Y para que me des tu opinión sobre eso y bueno, para que cerrar la charla me des tu perspectiva, que sigue para ti en la cuestión política, si es que estás buscando algo, si va a haber o buscarás algo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices sobre este nombramiento de Monreal, que también es muy controvertido? Mira,
Es uno de los puntos que recientemente se debatieron o están en debate sobre algunos aspirantes y hombres y mujeres que tienen vinculación consanguínea de quien está ejerciendo el poder. Casos muy concretos en Guerrero, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Y hay otros por ahí que andan, pero que los más, digamos, notables son estos personajes. Yo he fijado mi postura coincidente con la presidenta. Yo creo que Ricardo Monreal ha sido en esta etapa sensato. Incluso públicamente le ha dicho a su hermano que desista. Sí, exacto. Que no polarice y que no le entre a eso. El hermano es el que está de rebelde y de, digamos, con cierta irreverencia política, hasta desafiante, porque sale a plantear entre líneas que él puede irse por el PRI o por otro partido. Entonces, bueno, es un tema ya muy doméstico entre ellos, pero que deja ver a la luz. Hay cuestionamientos que yo creo que a Ricardo se le han hecho. Hay figuras ya muy desgastadas que no le ayudan a la presidenta. Si se le está delegando esta responsabilidad partidista de organizar una circunscripción junto con otros personajes en otras circunscripciones que incluso también de cuestionable ayuda o aportación, digamos, bueno, yo creo que también algo que van a tratar ellos de ver cómo integran lo más. Tienen oficio político, tienen experiencia, pero no están exentos tampoco. Digo, cada delegado que han mandado a Durango ha cometido errores. Nos ha salido muy caro a los duranguenses, Leo. Totalmente. Porque ha sido sistemático y yo creo que eso tiene mucho que ver que no estemos ejerciendo la conducción del poder del gobierno en el Estado. Esos errores han llevado al traste al partido y en consecuencia a la gente, porque la gente es quien la lleva. Y bueno, yo te diría que si en esta ocasión hay, como cada proceso electoral, un auténtico ejercicio político imparcial donde se pudiera realmente incorporar gente, pues valoraríamos. Porque yo la verdad estoy muy bien donde estoy, en mi tema profesional, en la academia, en los análisis. Por supuesto que participo políticamente, estamos apoyando a varias gente en Michoacán, al profesor Raúl Morón, que va a ser gobernador, en Quintana Roo con Rafael Marín, o sea, siempre tenemos donde participar políticamente. Me puede no hacerlo en mi estado por las condiciones. Es muy desgastante ir a pelear con gente muy cavernícola, ni toda la preparación que hemos desarrollado en lo académico, en lo político, ni la congruencia que siento yo que sostenido, como para estar en un desgaste, en una situación demasiado de bajo nivel, que pues ni para qué a veces. Pero me han preguntado, te lo digo con franqueza, y bueno, pues yo sé que se va a escuchar esto me han preguntado y me están arengando compañeras, compañeros, y yo la pienso por esos morenistas o gente del movimiento que están abandonados o que están despreciados por el partido, por la dirigencia, por unos cuantos. Yo la pienso por ellos y es lo que me anima a veces a voltear, a regresar, pero vamos a estar midiéndole, Leo. No te digo que definitivamente está cerrado el tema, pero en esas condiciones pues sí la piensa uno mucho. Pues muy bien, Rafa, ya sabes que aquí el Cabaret es tu espacio, cuando quieras, es bienvenido. Y te agradezco nuevamente que hayas charlado conmigo, nos arrojas un análisis, la verdad, serio, equilibrado como siempre, pero pues bueno, no
no veo un panorama tampoco muy halagüeño para el futuro del movimiento, si es que no se cambian las cosas que tú nos has planteado hoy en la charla. Te agradezco, Rafa. No, hombre, al contrario, yo soy el agradecido y encantado de estar ahí compartiendo contigo y transmitiendo a la gente estos enfoques, puntos de vista, porque luego a veces es difícil en Durango estar encontrando espacios donde realmente se planteen las cosas, que es el sentir de la gente, por un lado, pero es la realidad social y política. Totalmente. Y por más que uno quiera estar ahí insistiendo, la atmósfera mediática, la gente del partido, la gente del gobierno están permanentemente distorsionando y queriendo hacer que la realidad sea vista de manera diferente. Entonces, encantado de aportar para que Durango se transforme. Esa es la esencia, yo creo que, de esto que muchos coincidimos con que debe de cambiar. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos próximamente. Abrazo. Abrazo. Que esté bien. Morena y la clase media. El giro de Claudia Sheinbaum. La relación entre Morena y la clase media ha sido, por años, una asignatura pendiente. Mientras López Obrador centró su apoyo en los sectores populares y desconfió de la mentalidad clase mediera, paradójicamente logró entenderse con los grandes dueños del dinero. Bueno, les convenía. Sin embargo, en ese esquema, el pequeño y mediano empresario quedó en el olvido, sin puentes reales con el poder. Esto representa un riesgo crítico. Las grandes empresas solo generan el 30% del empleo en México. El 70% restante depende de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que han sobrevivido entre trámites y falta de diálogo. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia un giro estratégico. Proveniente de la clase media ilustrada, la presidenta entiende que no habrá reducción de pobreza sin inversión privada y crecimiento sostenido. La señal de cambio es clara: la creación de 32 consejos promotores de la inversión para integrar a pequeños y medianos empresarios de todo el país. Es el primer paso para reconciliar a la 4T con los sectores medios. Me parece que es una política acertada y no se trata solo de mera política, es una necesidad económica vital para el futuro de México. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Espero les haya interesado. Importante charla con Rafa Palacios. La verdad que parte de la crítica que se hace en las calles, la rumorología, la opinión de la gente, pues es qué está pasando dentro de Morena y qué está pasando con las próximas candidaturas. ¿Qué va a pasar en el 2027? Importante las reflexiones de Rafa Palacios. Y bueno, le agradezco a usted, comente, dele like al programa, compártalo y genéreme sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias para ver de qué manera más debatimos. Pero mire, paso rápidamente al análisis coyuntural de lo que es la cuenta pública de Durango. Le mostré imágenes como el 28 de febrero se entregó de Finanzas al Congreso y el día 5 de marzo del Congreso la Auditoría Superior del Estado de Durango. La pregunta la dejé sembrada ahí y parte de la charla con Rafa trató de eso. ¿Qué pasa con la oposición, entre comillas? ¿Qué pasa con los diputados que en teoría deben revisar las cuentas públicas de los municipios, las finanzas del Estado, avalar los créditos, monitorear las finanzas públicas? Pues bueno, de lo que voy a tratar es, a partir de rápidamente un análisis, un escaneo que hice en los últimos 15 días sobre la cuenta pública que entregó Finanzas al Congreso. Esto es lo que arrojó y para eso le pido a mi equipo que haga un pantallazo. La primera gráfica, le sugiero a usted que siga mis redes, la página de internet gdinnovaciones.com para tener un panorama más amplio sobre esta información. La tabla que usted ve ahí, extraída de la cuenta pública, que está publicada en el Congreso, de las bases de datos de los estados de resultados y financieros del Estado al cierre del 2025, la tabla que usted ve es los saldos iniciales, movimientos del mes y el saldo final al cierre de diciembre. Este es el cierre de diciembre de 2025 del Estado. De izquierda a derecha usted tiene los capítulos, la clasificación por objeto de gasto del presupuesto, del capítulo 1000 al 9000. El capítulo 1000 son servicios personales, el 2000 son materiales y suministros, el 3000 son los servicios generales, el 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el capítulo 5000 los bienes muebles e inmuebles, los intangibles del Estado, el 6000 la inversión pública,
algo importantísimo. El 8,000, las participaciones y aportaciones que llegan desde el gobierno federal y que ya están etiquetadas para los municipios. Y el capítulo 9,000, la deuda pública. Y luego, la tercera columna, de izquierda a derecha, la suma inicial, eso es el resultado en noviembre, del cual parte el ejercicio del gasto de diciembre, y entonces la cuarta columna viene los débitos, ¿no? Del mes de diciembre, y luego los créditos, los cargos y los abonos, la cuenta contable. Y al final el saldo, que es la suma final al cierre del 2025. Pues bueno, ¿qué le puedo decir de este resultado al cierre del 2025? Ahora que el gigante gobernador cantante nos ha entretenido con la estatua de Francisco Villa, bueno, vamos a discutir ahora lo importante, ya que reculó el top 3 de la rigidez financiera. El 82.7% del presupuesto total está secuestrado. Lo digo de otra forma. Los 3 rublos que usted ahí ve en rojo y que en la última columna usted los tiene cuadriculados en un cuadro rojo, son el 82.73%. De servicios personales, capítulo 1000, de sueldos y salarios, el Estado ejerció 19,768 millones de pesos en el año. 19,768 millones. El capítulo 4000, que son las transferencias, asignaciones y subsidios, ojo con eso, son 18,544, poco más, millones de pesos ejercidos en el año. Ojo con esa cifra porque ese rubro, el capítulo 4000, está siendo ejercido a través de los órganos descentralizados y paraestatales, básicamente. Y se supone que son recursos etiquetados hacia los municipios. Bueno, el gobierno del Estado tiene años ejerciendo esos recursos de manera poco transparente, discrecionales, con asignaciones directas y fuera del Poder Ejecutivo. El capítulo 4000 se usa en descentralizados y paraestatales y es ahí donde aparecen las fugas de dinero. Entonces, ojo con eso, son 18,544 millones de pesos en el año, ejercidos en el año 2025. Y finalmente, un rubro que nos debe preocupar, la deuda pública, el capítulo 9,000, son 11,034 al cierre del 2025. 11,034 millones de pesos. Este sexenio, Esteban Villegas tomó la deuda pública en 8,500 millones de pesos. Súmele ahí, ya son 2,500 millones de pesos más. 11,034, poco más, millones de pesos de deuda que representan, tome nota, el 18.2% del presupuesto total. Pero bueno, en concreto este presupuesto está diseñado para la supervivencia administrativa, para el pago de los compromisos de nómina, de transferencias y de deuda pública por otro lado. Y obviamente la inversión pública, el capítulo 6,000, si usted lo observa ahí, que es el sexto renglón, la inversión pública, el capítulo 6,000, representa un marginal 1.20% del presupuesto. ¿Usted cree que la obra pública, la infraestructura en Durango alcance con solo el ejercicio del 1.20% del presupuesto? Estamos hablando que se ejercieron 716 millones, poco más, de pesos, contra 11,000 de deuda, contra casi poco más, o sea, casi 18,544 millones en transferencias y 19,768 millones en sueldos. Por cada 100 pesos que gastó el Estado en 2025, de acuerdo a los números que arroja la cuenta pública 2025, solo 1 peso con 20 centavos se destinó a infraestructura o formación de capital bruta. En contraste, por cada peso invertido en obra, se gastaron más de 27 pesos en nómina burocrática. Ahí tiene usted los principales resultados. Gráfica que sigue, que es otra manera de analizar la cuenta contable, la cuenta pública del 2025, y yo la subtitularía como el peso del costo financiero, el peso de la deuda. Me recuerda a un dicho popular, ¿no? ¿Cuánto pesa un muerto?, que decían nuestras abuelas. Bueno, pues el 18.50% de los recursos, el capítulo 9,000,
se drena hacia el servicio de la deuda pública, que son los 11,034,531,421 millones de pesos. El 18.50% de todo el presupuesto del Estado se drena en deuda pública. Casi una quinta parte de todo el esfuerzo recaudatorio y de participaciones federales se destina a cubrir obligaciones financieras pasadas, deuda, que aquí estamos cuidándole la deuda que dejó Aispuro, la malversación de las aportaciones y los recursos, que por lo cuales se han ensañado con un chivo expiatorio que de apellido Bustamante, y que del cual en este sexenio se están gestando varios Bustamantes. Este porcentaje del 18.5% es superior incluso a lo que se transfiere a los municipios a través del capítulo 8000. El capítulo 8000 son transferencias a los municipios, son las participaciones y aportaciones. Fíjese, son 7,582 poco más millones de pesos. O sea, fíjense lo que es superior. 7,582 millones son las transferencias y aportaciones a los municipios, y toda la deuda son 11,034 millones de pesos. El mes de diciembre, con esto cierro esta gráfica, el mes de diciembre generó débitos por 9,176 millones de pesos. Es el recuadro que usted tiene ahí en la parte central inferior de la tabla. Registró débitos por 9,176 millones de pesos, equivalentes al 15.3% del gasto de todo el año concentrado en un solo periodo. Eso es entendible porque en el mes de diciembre se pagan nóminas, aguinaldos y todos los compromisos de la nómina, tanto en salud y en educación, son los gastos más fuertes. El mayor impacto proviene del capítulo 1000, ya lo dijimos, que son 5,061 millones de pesos. Ahí lo tiene en la columna número 4 de izquierda a derecha, que son la suma de débitos, 5,061 millones en nómina, que registró cargos por esos 5,061 millones, 5,061 millones, poco más de la cuarta parte de todo lo gastado en nómina en el año, ¿no? Esos 5,000 millones de pesos, si usted suma, se va a la derecha en el capítulo 1000, solo en diciembre se gastaron 5,061 millones y en el año fueron 19,768 millones. ¿Qué es lo que significa? Que poco más de la cuarta parte de ese dinero que se ejerció en diciembre solo es de nómina y se ejerce en diciembre. Esto obedece a la estacionada del pago de aguinaldos, primas vacacionales y cierres de contratos eventuales, ¿no? Gráfica que sigue. Con esto cierro también la charla del día de hoy. Esta es la famosa, la cuenta contable, el análisis del contable fiscal, el cargo y el abono, la cuenta contable del gobierno, lo que es el activo circulante y los efectivos y equivalencias, que en contabilidad es lo que dice, lo que hay en tu cash, en tu chequera. Esto es también al cierre del mes de diciembre. De izquierda a derecha tiene la cuenta contable, el activo circulante y el efectivo, y de la segunda columna de izquierda a derecha es el saldo inicial, lo que se ejerció en noviembre y diciembre, los débitos, los créditos, el saldo final y la variación neta. ¿Qué le puedo decir al respecto de la cuenta contable del Estado? Número 1, el Estado vació, entre comillas, la caja para poder cerrar el año. Hay una evaporación de la liquidez. El efectivo y equivalentes, el rubro de la línea superior, línea inferior, perdón, lo que significa efectivo y equivalentes, pasó de 2,973 millones de pesos a finales de noviembre a tan solo 1,385 millones, usted lo ve a su derecha, al cierre de diciembre. Esto representa una pérdida de liquidez del 53.4% solo en el mes de diciembre. Hay una velocidad de gasto desproporcionada. Los créditos, es decir, las salidas en la cuenta de efectivo superaron los 21,000 millones de pesos solo en diciembre. Esto indica un ejercicio del gasto fuertemente concentrado al cierre del año, típico de las nóminas, como ya lo dijimos, y hay una gran contracción del activo. La disminución de casi 2,000 millones de pesos en el activo circulante, que eso es algo que compromete severamente el capital del trabajo del Estado, la capacidad de hacer frente a las obligaciones los primeros meses del 2026. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que en la chequera
En el activo o en la cuenta de activo circulante solo quedaron 2,000 millones y en la cuenta de efectivo y equivalentes cerca de 1,385 millones de pesos. Eso significa que la nómina en un mes, solo la nómina del Estado en un mes son 1,500 millones. Solo para que se dé un dato. Se quedaron con 1,385 millones y obviamente usted cree que en enero, febrero y marzo se recaudó lo necesario en el Estado y en el municipio para tener el dinero suficiente. Pues claro que no. Hay créditos de nómina, créditos a corto plazo, créditos quirografarios, como se les llama en el argot, que eso es lo que mantiene colapsadas las finanzas públicas del Estado. Número 2, ¿qué puedo decirle al respecto de esta tabla? Comparativo del trimestre, octubre, noviembre, diciembre. El último trimestre del año muestra la anatomía de una crisis financiera anunciada. En el cuarto año, el cierre del cuarto año del gobierno de Esteban Villegas, pero hacia el final del sexenio va a ser grave y brutal. Octubre, noviembre fue fase de contención y deuda. Acuérdese que analizamos aquí también lo que pasó en octubre y noviembre, que se abonaron ingentes recursos. En octubre fueron 7,000 millones y en noviembre 4,000 solo a deuda pública, el pago de pasivos. El gobierno mantuvo en octubre y noviembre una aparente estabilidad en activos, rondando los 40.5 mil millones de pesos, pero apoyado fuertemente en financiamiento interno, como lo reflejan los registros de pasivo y los bonos de deuda del capítulo 9,000, que en octubre y noviembre sumaron 11,000 millones de pesos. Diciembre fue la fase del colapso de caja, de la cual le acabo de explicar. La presión del cierre fiscal obligó a materializar los pagos, la contención se rompió, y el gasto corriente, es decir, el capítulo 1,000, servicios personales, y 3,000, servicios generales, absorbió brutalmente el efectivo disponible, dejando el saldo de caja en niveles mínimos operativos. Punto 3, y aquí, ¿qué es con lo que quiero cerrar? Los puntos débiles del ejercicio del gasto del 2025 y las perspectivas para este año 2026. 1, debilidad estructural. El presupuesto deficitario pues, es de origen. Los egresos reales superaron la capacidad recaudatoria y de transferencias federales. Ojo con eso. La balanza demuestra que el cierre no se logró con eficiencia recaudatoria, sino consumiendo reservas de caja. El gasto pues, fue inflexible. La abrumadora salida de flujo de diciembre confirma que el grueso del presupuesto está atrapado en gasto corriente irreductible, es decir, nómina y deuda, dejando un margen nulo para inversión productiva. Ya vimos que es el 1.20% del presupuesto. No hay infraestructura. Lo que se perfila para 2026, el efecto dominó y a la crisis a la cual nos vamos a enfrentar a finales de 2026, pero a finales de sexenio va a ser gravísimo. Yo lo titularía como hambre. Hambre fiscal explicada. Dice, al iniciar enero 2026, con un efecto disminuido a la mitad, los 1,385 de millones de pesos que hay en cash, que no alcanzan ni para pagar los 1,500 que se necesitan para pagar solo la nómina, se entiende contablemente por qué el paquete económico 2026 es tan agresivo en el cobro de impuestos y derechos. Solo el Estado subió 25% y el municipio alrededor del 18 al 20%. Están operando al límite de la insolvencia y necesitan inyectar flujo de caja inmediato. ¿Eso cómo es? Pues con deuda. Riesgo de parálisis o más deuda. Con un activo circulante tan golpeado, dirían los contadores, si la recaudación de los primeros 3 meses de 2026 fracasa, que déjenme decirles que no es solamente subir impuestos por subirlos, es cuántos ciudadanos tienen la capacidad entre enero, febrero y marzo de pagar los impuestos, el predial, los nuevos costos para trámites y servicios. Si estamos en una crisis y una recesión económica, ¿cuántos vamos a tener capacidad de pagar impuestos? Es decir, se suben, pero ¿cuántos tenemos realmente la capacidad, micro, pequeños y medianos empresarios que han cerrado negocios? Entonces, debido a la curva de Laffer optimizada, que este es un concepto técnico, teórico, que se usa en contabilidad, esta curva de Laffer es subir impuestos en momentos difíciles para la economía del ciudadano. ¿Qué tan eficiente es recaudar impuestos, subirlos cuando estamos en recesión económica? Ya le he explicado que desde el segundo trimestre del 2024 al cuarto trimestre del 2025 son más de 8 o 9 trimestres consecutivos, estamos en números negativos, en recesión económica. Entonces, el Estado, si no recauda
lo que está considerado en la Ley de Ingresos del 2026, el Estado se verá obligado a contratar nueva deuda de corto plazo, que se llaman créditos quirografarios, solo para operar el gobierno en su día a día, para conseguir para pagar las nóminas, que alrededor en el Estado son entre 1.500 millones de pesos al mes. Si le sumas ya los servicios generales, estamos hablando que se gastan otros 1.300, 1.400 millones, ya son casi 5.000 millones de pesos entre lo que son servicios personales, servicios generales y lo que son materiales y suministros. Ahí lo tiene usted. Básicamente el asunto es que prepárese porque el gobierno del Estado está quebrado y ya le brincó las trancas al municipio, porque por eso la ley de ingresos del municipio fue agresiva. Con esto lo que le digo es que por eso es que creo yo que al gigante, y ahí tienen la imagen de Esteban y Toño, y la pregunta que yo hago aquí es ya en serio, hablar de Pancho Villa, del monumento, hablar de el aniversario 25 de ser artistas en dueto con Lauro, ¿ahora sí viene lo mejor para Durango? Le dejo yo a usted esa pregunta. Le agradezco a todos el favor de su atención, que haya tenido la paciencia de quedarse todo este tiempo en este programa interesante. Y yo le reitero, le doy mi agradecimiento por todo su apoyo en redes sociales. Síganme en Facebook, en YouTube, en TikTok, en plataformas como en Facebook también. Deme sus comentarios, deme sus likes y comparta la información. Y en serio, ¿ahora sí viene lo mejor para Durango? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y nos vemos la próxima semana. Esto fue El Cabaret Itinerante.